Amigos oyentes, usted está escuchando La Hora Clave a través de la frecuencia 90.1 FM, la W. Es un buen momento para hacerle dos invitaciones. Primero, a que utilice nuestra línea celular a través del WhatsApp. Es un buen mecanismo para que se comunique y haga sus denuncias a través del 099-514-1114. 099-514-1114. La otra invitación, Yamil, que quiero hacer a nuestros amigos oyentes es que se suscriban ya mismo a la página, o mejor dicho, al usuario que tenemos en YouTube, que es W Radio Ecuador. Pues con esa suscripción usted estará siempre al tanto de las entrevistas que estamos llevando siempre a cabo en La Hora Clave. Precisamente, y con respecto de esto, debemos dar ya la más cordial bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. Muy buenos días, economista. Gracias por permitirnos conversar con usted los siguientes minutos y desde luego por haber aceptado nuestra invitación esta mañana. Muy amable, muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. El 24 de mayo, a razón de que en esa misma fecha se recordaba la batalla del Pichincha, desde luego, y desde luego también el primer año del mandatario Lenín Moreno, llegó finalmente la tan ansiada ley de reforma o económica urgente. Una ley que tomó un año prácticamente para que llegue a la Asamblea, teniendo en cuenta que prácticamente, y me disculpo por repetir los términos, a las pocas semanas de llegar el primer mandatario al poder, ya habló de que no hay una mesa servida, de que hay problemas económicos, que la situación económica financiera del Estado era preocupante y grave. Aun eso, un año nos tomó a los ecuatorianos para ver que esta ley finalmente llegue. Economista, primero que nada, agradeciéndole nuevamente su presencia en estudios para realizar este análisis. ¿Con qué ojos los mercados internacionales deberían, desde el lado económico y de seguridad precisamente como posibles inversionistas, mirar este retardo en tomar acciones concretas por parte del primer mandatario? Bueno, en primer lugar, yo debería partir diciendo que en octubre del año 2015, un grupo de economistas de todo el país presentamos en ese entonces una propuesta de salida económica, porque obviamente, si es que hacemos un poco de memoria, el año 2015 fue el año en el que más cayó la economía ecuatoriana, es decir, fue el peor año, digamos así, de esta recesión. Atado a los precios del petróleo. Claro que todo se fue desencadenando por el tema del precio del petróleo. Y en esa propuesta, que puede ser revisada, digamos, de este planteamiento que se hiciera, economistas de todo el país, repito, básicamente del área académica, no economistas del área política, digamos así, se plantearon muchas cosas que hoy vemos que se están cristalizando en esta ley de fomento productivo, inversión, empleo y equilibrio fiscal que, como usted anota, ha sido presentado después de un año de diálogos, después de un año de haber intentado con dos ministros de economía anteriores. Llega el economista Richard Martínez y obviamente pues cristaliza y plasma esta propuesta que se venía haciendo desde el lado, repito, de estos economistas académicos y que obviamente pues prácticamente lo que hacían o lo que se hacía es plantear salidas al país, pero que lejos de las ideologías y lejos de las consignas, digamos así, un poco que caen en el campo de la discusión política, más bien venga a dar un baño de pragmatismo al Ecuador, entender la realidad de la que el Ecuador está atravesando económicamente. Entender también que el país no es un país igual al del año 2000, en donde tuvimos una crisis económica y financiera marcada. Entender que es un país distinto a la del año 2007, en la que no tenía, por ejemplo, ciertos niveles de infraestructura que ahora es importante aprovecharlos de la mejor forma, y que obviamente pues eso hace que tengamos planteamientos, repito, como los que hoy se están planteando, y que estarían o estaban, ¿no es cierto?, y que bueno, todavía continúan estrangulando un poco al aparato productivo y haciendo una cosa que en economía no es sana, que es que el protagonismo económico lo vaya ganando el gobierno, porque eso, si es que uno observa las cifras, ve cómo la inversión
pública fue prácticamente sobreponiéndose hasta ponerse por encima de la inversión privada, y eso a la postre no nos lleva aún a tener niveles de productividad importantes en el país, que es lo que se necesita justamente para la creación de empleo, por un lado. Por otro lado, una serie de, digamos así, actuaciones económicas que no eran sanas desde el punto de vista de la sostenibilidad fiscal para el país, ¿no? Podemos citar un ejemplo. El excesivo, primero, el haber convertido un tamaño del Estado sumamente grande, que entre paréntesis debo decirlo, no se debe tampoco ahora desmontarlo de la noche a la mañana, tiene que ser paulatino, como justamente se plantea en el plan. Por la posibilidad de una crisis social, por la gente que de alguna manera directamente depende del Estado, ¿es esa la razón? No, más allá de eso no, yo creo que la inversión de tipo social se mantendría de todas formas, ese es el planteamiento que se ha hecho, y lo que más bien tiene que ver es con que existen gastos del gobierno, dado su tamaño, dado su estructura, que en el momento en el que la economía está, digamos así, en espera de una posible expansión que esperemos que se dé a partir de la segunda mitad del año 2018 y hacia adelante, el reducir gasto en forma fuerte y brusca más bien generaría problemas, digamos, en la economía, y eso no es ahorita lo deseable. Por esa misma razón, en la ley de fomento se plantean 3 años para que haya estabilidad fiscal, ¿no? En la ley, que ya vamos a entrar quizás en detalle más adelante, pero se plantea esto. Entonces, yo creo que, regresando al segundo punto que estaba refiriéndome, había también un ambiente que no se le daba seguridad ni para la inversión privada y mucho menos para la inversión extranjera, que es justamente su pregunta. Yo creería que en este momento, con estas reglas, con esta ley que determina reglas largas, ojalá se vayan implementando reglas de mediano y largo plazo, y que esto vaya siendo bien visto por los inversionistas extranjeros, bien visto para nuestras exportaciones, bien visto para la mejor utilización del gasto público, y obviamente todo esto pues generará, yo entenderé, pues justamente lo que pretende la ley, ¿no? Que es el fomento productivo. Repito, desde la academia, al menos a título personal, estamos viendo con mucho optimismo esta ley, mucho más ayer también que tenemos conocimiento que va a ser tratada no en la mesa legislativa de lo económico, sino más bien del desarrollo, de la mesa del desarrollo económico, y eso es importante, porque en la mesa legislativa de economía de la Asamblea Nacional, pues existen muchas voces disidentes, y que obviamente nos referimos al área correísta, sí, ¿no? Precisamente entendemos la preocupación de desviar o no pasar por esa mesa legislativa, es la posibilidad de que se vete precisamente las reformas que se quieren hacer. Sí, no, más allá de correísta, digamos, siendo un poco más objetivo, más bien es quizás una mesa que ya nos ha dado muestras de que lo que se quiere es continuar con un manejo económico que se ha venido haciendo en los años anteriores. Es decir, no había la voluntad, o no se veía la voluntad de dar este giro que es importante en el momento histórico del país, ¿no? Porque ese es otro tema, no es que hay que dar un giro simplemente desde el punto de vista ideológico porque somos o porque tenemos otra forma de pensar, no, sino que el país está en otra realidad, en donde se necesita una serie de medidas, repito, pragmáticas, para que obviamente vayamos saliendo. Economista, antes de entrar y ya tocar temas específicos sobre la ley enviada el 24 de mayo, sí nos gustaría contar con su opinión, su criterio personal respecto de el giro en el manejo de la economía, porque una cosa es tener a María Elsa Viteri al frente de una cartera tan importante del Estado, y otra cosa es tener a Richard Martínez. Prácticamente estamos hablando de un polo a otro. ¿Cómo lo mira usted? Bueno, yo lo miro haciendo al menos dos, digamos, dividiendo en dos partes el comentario que voy a dar. En primer lugar, con optimismo, repito, vemos que se está impulsando esta ley que contiene cosas que obviamente son importantes, como la eliminación del impuesto al anticipo al impuesto a la renta, que a partir del año 2016, como por ejemplo la reducción gradual del impuesto a la salida de divisas, que era un tema que siempre se estuvo tratando, que era más bien digamos un escollo que se le estaba poniendo a la inversión extranjera. Eso lo vemos con muy buenos ojos. Se ve una ley
que busca tres cosas en cuanto al equilibrio fiscal, que es importante. O sea, nosotros no podemos estar sobreendeudados y cada año tener déficit presupuestarios que tenemos que nos aboca a tener que estar buscando financiamiento que pocas veces se encuentra, digamos, con plazos y tasas que no son beneficiosos para el país. Entonces se habla de una estabilización, una convergencia y una sostenibilidad del tema fiscal. Lo que se va a hacer es, básicamente, para ponerlo en términos simples, es que este momento, hasta que nosotros estabilicemos, o así se plantea la ley, hasta que se estabilice el presupuesto del Estado en cuanto al déficit, entonces se va a subir ese techo de endeudamiento, porque se tiene que tener una deuda que espero yo sea ahora pactada con mejores tasas y a mejores plazos. Una vez que empiece a reducirse entonces, o con esa deuda se empiece a reducir el déficit, nosotros empezaremos, ¿no es cierto?, a tener una suerte de estabilidad. Y ahí se crean dos cosas que son muy importantes. Por un lado, se pone en la ley ya la imposibilidad de que el Banco Central sea el que financie el presupuesto del Estado. Eso es muy importante, porque eso lo que genera es confianza, es lo que genera es seguridad. Mire, desde el punto de vista académico, hemos estado muy preocupados de esas prácticas insanas que tenía o que tuvo el gobierno anterior de tomar dinero de otras fuentes, que a la final, si bien es cierto, son también entidades públicas, pero sobre todo en el caso del Banco Central, eso generaba muchísima duda, porque eso prácticamente lo que es usar el dinero que son de los depositantes. ¿Por qué? Este tema vale un poquito hacerlo más entendible para nuestros amigos oyentes. Habrá mucha gente que no está al tanto, y ya que ha tocado el tema, desde luego cabe preguntar de dónde o cómo llega la plata al Banco Central Ecuatoriano, entendiendo que nosotros no tenemos moneda propia, no tenemos la famosa máquina de imprimir los billetes, es decir, en otras palabras, ¿qué hace el Banco Central? Es muy sencillo. Cada vez que nosotros depositamos dinero en los bancos privados, en las cooperativas, por ley, ¿no es cierto?, un porcentaje se va a través del encaje bancario a el Banco Central del Ecuador, que siguiendo normas internacionales, este dinero es una suerte de seguro, es una suerte de tener ahí un monto depositado, pero para cubrir los depósitos de cierta forma de los depositantes. Entonces, ese dinero va al Banco Central, el Banco Central capta ese dinero y obviamente ese dinero lo tiene que tener ahí, resguardado por un tema de confianza. Ese dinero no podía ser tocado, ¿sí?, por nadie, mucho menos por el gobierno para temas de gasto público, y eso es lo que pasó. Entonces hay una deuda de ese monto que el gobierno tiene para con el Banco Central, en primer lugar, que tiene que ser devuelto, y en segundo lugar, no tener de ahí una fuente de financiamiento, porque obviamente eso lo que genera es inseguridad. Solamente voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasará si en este momento todos los depositantes quisiéramos ir a retirar nuestro dinero de la banca? Pues obviamente no va a haber lo suficiente, porque el monto que está en el Banco Central pues está investido, entre comillas, en temas de gasto público. Entonces, ese es el problema, y eso lo que genera es obviamente pues una suerte de desconfianza en el sistema económico que está conectado con el sistema financiero. Eso es lo que se estaría cortando ahora con la ley, la imposibilidad de que el Banco Central pueda hacer estas operaciones que, repito, que son insanas por todo lo que implica, ¿no? Es decir, hay que mirar con ojos positivos, optimistas, el hecho de que se prohíba esta práctica o esta continuidad ya en algo que se ha dado en el anterior gobierno. Totalmente, esa práctica es insana, repito, y obviamente pues esto nosotros vemos con mucho optimismo. Pero les decía que hay dos cosas, ¿no? La otra cuestión que se crea también con la ley, que me parece que es interesante, es volver a tener un fondo de estabilización financiera, que se denomina así, y que tiene que ver con el hecho de que cuando nosotros tengamos dinero para cuyo excedentes que se dé por un sobreprecio del presupuestado en el caso del petróleo, pues nosotros ese dinero vaya a un ahorro. Eso no lo vamos a ver, yo diría que en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Pero a partir del tercer año yo creo que es importante volver a tener ese dinero, porque obviamente pues siempre en economía es también sano, es una práctica sana tener dinero que en la época de vacas gordas nos dé para la época de vacas flacas, que es justamente lo que no se ha podido percibir ahora en la recesión del año 2015. Economista, una de las cosas que se recuerda favorablemente del gobierno de Lucio Gutiérrez fue precisamente la medida que usted está hablando en este momento. Sin embargo, cuando llegó Rafael Correa al poder, habló de que
en un estado con tantas necesidades, de un país que tiene necesidad por desarrollarse, mantener un fondo de ahorro es quitarle la posibilidad al pueblo de inversiones que se deben y se tienen que hacer. Entonces, ¿cómo ponemos nosotros en balanza qué es lo más óptimo? Por un lado, el ahorro, usted ya ha explicado que es muy bueno y que esto nos ayudaría en la época de vacas flacas, como ha puesto el ejemplo muy textual, muy fácil de entender. Pero por el otro lado tenemos también una política anterior que se dio a manos de Rafael Correa, que decía que eso no era loable, no era necesario en un país con tantas necesidades, que lo que los ecuatorianos necesitábamos era que los excedentes vayan a obras. Yo comencé diciendo en un momento de mi intervención de que los momentos son diferentes. Las realidades también son distintas, han pasado ya de lo que usted advierte más de 10 años, ¿no? Son 11 años que ha pasado de aquello, y obviamente pues el país en este lapso de tiempo ha cambiado y obviamente pues tiene, por decir algo, por ejemplo, una infraestructura completamente nueva en términos de carreteras, por decir algo. Una infraestructura... Ahí hay que hacer un paréntesis, economista, porque basta con salir a las carreteras y lamentablemente, y es que el Estado no puede estar en todo. Es un tema que se está discutiendo hoy por hoy. Ya las carreteras no están en el mismo estado que en su momento fueron. Autopistas fascinantes. Por ejemplo, viajar a Yunguilla, que es muy cercano a Cuenca, era una experiencia realmente gratificante, la señalización, el mismo acabado de la carretera, etcétera. Pasaron unos años y se vino abajo. Hubo que volver a gastar y rehacer prácticamente, no desde cero, pero sí dar un mantenimiento muy fuerte a este tipo de infraestructura. Entonces, ahí hay una polémica, hay un tema complicado, porque al parecer que en toda la infraestructura que hemos ganado también ha habido muchos problemas. Yo creo que sí, ¿no? Pero en todo caso, y claro, en ese sentido, por ejemplo, las provincias de la SUAY siempre fue una de las más postergadas en este término. Si uno compara, por ejemplo, el norte del país o la costa ecuatoriana, pues uno se da cuenta que hay esas divergencias. Pero claro, usted tiene razón, es decir, ahí viene el tema del mantenimiento, que es justamente lo que le decía, que dado que tenemos esta infraestructura, este momento lo que nos corresponde es pensar en cómo esta infraestructura se nos vuelca como una sobrecarga en el gasto presupuestario. Entonces, ahí es lo que viene, por ejemplo, el incentivo para las alianzas público-privadas, ¿no? Mire usted, ya este momento se tomó una decisión, justamente semanas antes de esta ley del 24 de mayo que usted anuncia, que usted comentó, ya se volvió a concesionar la vía Guayaquil-Salinas, porque obviamente se estaba pasando por estos problemas, es decir, el Estado no tenía el dinero suficiente como para mantener estas carreteras, y una carretera nueva cuesta más mantener que una carretera vieja. Entonces, en ese sentido, vemos que, por ejemplo, el planteamiento de alianzas público-privadas para este tipo de cosas, del concesionar vías, pues es una salida que tenemos que pensar todos los ecuatorianos para que nos va a ayudar a mantener la infraestructura que se ha ganado. Entonces, la idea que yo decía era que es un país distinto, es decir, es un país donde ha habido infraestructura. Yo me refería al tema de carreteras, está el tema de las hidroeléctricas, que si bien es cierto están funcionando solamente 3, pero tenemos que hacer funcionar las otras, porque no podemos los proyectos dejarlos ahí. Tenemos nueva infraestructura en temas de educación, en temas de seguridad, por ejemplo, si uno ve el tema de policías, UPC, todo el equipamiento que se tiene, pero todo esto configura, ¿no es cierto?, el hecho de que nosotros pasamos ya de ese momento, ¿sí?, en el que de pronto no fue necesario en un momento dado, digamos, tener guardado ese dinero sino investirlo. O sea, pasamos de ese momento. Yo quiero ser muy objetivo en ese tema, pero ahora y después vimos, ¿no es cierto?, que el momento de la bonanza del gobierno anterior, que fue cuando el precio del petróleo rebasó casi los $100, estamos hablando del año 2012, 2013, en ese momento, en cambio, sí debimos haber tenido este fondo de estabilización, o este fondo de compensación, que obviamente pues hace que las economías o los países estemos obligados a ahorrar, y obviamente eso es lo que está volviendo ahora con la ley, que repito, ¿no es cierto?, nosotros lo vemos con mucho optimismo, y obviamente se sumaría a este ingrediente, ¿no? Es decir, el evitar ya ahora que el Banco Central financie con dinero que no es del gobierno, sino es del pueblo, es del público, y obviamente también tener esta suerte de caja de ahorro el momento en el que los precios del petróleo estén rebasando ciertos niveles. Solamente como ejemplo, nuestro presupuesto del Estado fue hecho con un precio del petróleo de $42, hoy día está ya
tocando los $70 por barril, lo cual también va a sumarse a ojalá este ambiente un poco más optimista que podamos tener de la economía ecuatoriana. Y lo que nos invita, ¿no es cierto?, es también a pensar en dos cosas, yo creo. La primera es que tenemos expectativa de que el sector productivo también reaccione en forma favorable, ¿no? Porque siempre el sector productivo también ha estado en expensas de ver qué es lo que sucedía, cuáles son las leyes, cuál es el ambiente, etcétera. Perfecto, mire, el presidente toma la decisión de sacar al máximo representante, que es el que fue el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y lo pone a manejar finanzas. Eso quiere decir entonces que la empresa privada, el sector privado tiene que reaccionar de forma favorable. Esperemos que así lo haga, ¿no? Esperemos que la señal sea suficiente como para que el sector productivo reaccione en términos de inversión, en términos de generación de empleo, porque también ahí hay una correspondencia que es importante también mencionarla. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar también sería interesante, se esperaría que ahora se conecte, ¿no?, el frente económico del gobierno se conecte con el pueblo para que podamos entender todas las personas, ¿no es cierto?, lo bien que nos puede hacer este tipo de políticas, que alejados, otra vez, repito, de las ideologías, pues veamos con más pragmatismo el tema económico, porque a la final los países prosperan cuando lo hacen, lo tienen que hacer todos. No podemos solamente pensar en que prospere una clase, o lo que prospere un sector, o que prospere ciertos, en este caso, por ejemplo, ciertos sectores económicos que prosperan su empleo, prospera su producción, prospera su venta, sus exportaciones. No, pues se tiene que pensar en términos generales. Y en ese sentido, yo esperaría que el Frente Económico también se conecte mejor con su público y con el pueblo, y obviamente sepa transmitir el beneficio que van a tener estas medidas, ¿no? Economista, le invitamos a hacer, y a nuestros amigos oyentes, una pausa. De aquí tenemos dos temas más que no queremos desaprovechar en esta oportunidad que estamos conversando con el economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Más que nada, pues la posibilidad de conversar con usted nos trae a la mesa informativa de la hora clave esa oportunidad de compartir con nuestros amigos oyentes una visión objetiva de los hechos y cómo deben ser tomadas ya los primeros pasos concretos en el manejo de la economía ecuatoriana. Ya volvemos luego de la pausa. El informativo de más audiencia de la radio. La Hora Clave presenta todos los sábados 7 días de la Hora Clave. El resumen semanal que no deja nada por tratar. En W Radio 90.1. 7 días de la Hora Clave. Los sábados a las 6:30 de la mañana. Inicia publicidad en la W. ¿Qué piensa la gente sobre la nueva plaza de San Francisco? Al fin, oiga, es una maravilla. Era un lunar en la ciudad. Oiga, yo vivo en esta zona más de 30 años y nadie pudo arreglar la plaza. La verdad es que por más de 5 décadas Cuenca esperó esta obra. Pero hoy, gracias al trabajo entre comerciantes y el alcalde Marcelo Cabrera, es una realidad. La nueva plaza de San Francisco muy pronto estará lista. Plaza Viva, en donde podrás hacer tus compras, pasear y disfrutar. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. A mí me gustan las mañanas cuando mami me llama, me dice: ven a tomar tu Nutrileche. A mí me encanta bien helada o con cualquier fruta, siempre deliciosa mi Nutrileche. Y en las comidas, con galletas o café, siempre está con nosotros. Todos los días me levanto y en mi mesa nunca falta el rico sabor y calidad de Nutrileche. Vive bien, vive Nutri. Y en esta esquina tenemos a Gingivitis. Su especialidad es hacer sangrar las encías durante el cepillado dental. Y en la otra esquina tenemos a la pasta dental Gingivit. Pero un momento, la pasta dental no viene sola. Le acompaña el enjuague bucal Gingivit. La gingivitis no tiene oportunidad. Gingivit, enjuague y pasta dental. Juntos vencerán al sangrado de encías durante el cepillado. Gingivit, enjuague bucal, el complemento ideal para prevenir y combatir a la gingivitis. Gingivit, enjuague bucal, deja tu aliento con un fresco sabor a menta. De venta en las principales farmacias y supermercados del país. El patrimonio cultural
Cultural de la Humanidad acoge el primer Congreso Internacional de Comunicación para la Sostenibilidad, SICOM. Expositores internacionales, relaciones públicas, comunicación estratégica y digital, publicidad, comunicación política, periodismo y más. Este 6, 7 y 8 de junio en el Auditorio General de la Universidad de la SUAY. Para más información ingresa a sicom.uasuay.edu.es. Conecta Mundos. Sé parte del primer Congreso Internacional de Comunicación. Alcaldía de Cuenca, con la gente siempre. Corral Hipermercados llevan a papá y mamá al Mundial. Por cada $20 participa y gana 2 tours a Rusia para celebrar las emociones del fútbol en vivo. Además participa por 2 mega televisiones TCL de 75 pulgadas. Si compras con tarjetas de crédito de Banco Internacional, recibes doble de boletos. Auspicia Alesol, Semillas Girasol, Achiote con sabor a Alex Quita Mancha, Alex Jabón Blanco y Maquinado, Pantene Head and Shoulders. Aplican restricciones a la promoción. Fin de publicidad en la W. La hora clave, la mejor manera de estar informado en la W. Ya de regreso en los estudios de la W, tenemos el gusto de compartir en la hora clave con el economista Rodrigo Mendieta, quien es decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Estamos conversando precisamente las reformas que habrían en el ámbito económico-financiero en el país, luego de que finalmente el 24 de mayo llegara las tan ansiadas reformas al Pleno de la Asamblea. Esto a propósito de cumplirse un año del mandato de Lenín Moreno. Economista, como habíamos planteado antes de la pausa, hay 2 temas que no podemos dejar a un lado. Se ha dicho que el techo de la deuda como tal se eliminaría al menos hasta el 2021, cuando se espera que la economía ecuatoriana se estabilice al punto de tener ya ganancias o superávit. Esto debe preocupar a los ecuatorianos porque fue Rafael Correa quien podemos decir que con ese manejo ambiguo de la economía, que por un lado era muy coherente y por otro lado hacía movimientos que desconcertaba al mejor de los economistas, puso este techo de la deuda, que representa el 40% del Producto Interno Bruto. Hoy se plantea por un administrador que busca poner las cosas o las fichas en su lugar en la economía ecuatoriana, que no exista techo de la deuda, al menos no por unos años. Esto debe preocuparnos, debemos verlo como un tema favorable. ¿Cómo debemos entender los ecuatorianos? Directamente no nos debería preocupar. Hay países que, a ver, el problema no es el techo de la deuda, ¿no? Eso quiero que quede claro. Obviamente, en un país en donde históricamente hemos tenido indisciplina fiscal, y recordemos para muestra un botón la crisis económica del año 99 y que prácticamente nos llevó a quedarnos sin moneda. Al tener esta indisciplina fiscal, lo que necesitamos, yo creo, ahí es tener este tipo de medidas. Sin embargo, no es, digamos, lo importante. Lo importante en la deuda es la capacidad de pago, la capacidad de manejo, qué tan sostenible puede ser esta deuda. Entonces, en ese sentido, lo que plantea este momento en la ley, que va a tratarse urgentemente en la Asamblea, es que hay que entender que por un momento nosotros no podemos mantener ese techo. De hecho, se habla, ¿no es cierto?, que este momento mismo estaríamos ya rompiendo ese techo al hablar de una deuda global que bordea los $60.000 millones. Y obviamente eso es entonces el 60% del PIB. Si es que eso fuera así, no pudiera el ministro de Finanzas tener nada de maniobra este momento para poder obtener deuda fresca. Repito, que esperamos y estamos seguros que va a ser que en mejores condiciones para que vaya suplantando financieramente la deuda, el otro tipo de deuda que ya tenemos que empezar a pagar intereses y que obviamente hasta el año 2021 tenemos que también empezar a pagar capital. Entonces, lo que plantea es más o menos lo siguiente, es decir, por estos 3 años subimos ese techo del 40% que se mantendría en ley, pero obviamente se pediría, diríamos así, la autorización correspondiente, y obviamente si es que se aprueba en la ley, la Asamblea es la que estaría autorizando aquello, para que por un tiempo de 3 años y hasta que se logre estabilizar
el tema del déficit público, este 40% rebase, se mantenga alto, y luego después, una vez que ya se equilibra el presupuesto del Estado, es decir, ¿qué quiere decir que se equilibra? Que nosotros vamos a tener un presupuesto completamente financiado. Si se dice que se va a gastar 35.000, 38.000 millones de dólares y que obviamente también detrás va a venir una política de reducción de gasto, pues esos 35.000 o 38.000 millones de dólares se van a tener que va a estar seguro que va a estar como ingreso. Si es que eso se estabiliza, ¿no? Entonces en ese momento lo que se habla es de un segundo momento que le denomina, en la ley se denomina de convergencia, es decir, que de este ratio que va a llegar al 58%, 60%, empecemos a caer, ¿no es cierto?, hasta el tener el 40% del PIB, que obviamente como es un ratio, es decir, es una división de deuda dividido para PIB, se puede lograr de dos formas. Mientras el monto de la deuda empieza a bajar, pero al mismo tiempo también el Producto Interno Bruto empieza a subir. Eso se llama, cuando sube, se llama crecimiento económico. Si es que todas las medidas y todo lo que le funciona, ojo, pero no al ministro, ¿no? Si le funciona al país, debo decir eso, por eso que yo hablo que hay que el público debe entender y que a su vez también el sector productivo debe reaccionar de forma favorable. Si es que las dos cosas empiezan a pasar en el país, entonces este techo de la deuda va a empezar a caer y vamos a empezar a converger al 40%. Y una vez que ya se llega al 40%, viene la tercera parte del plan, que es la sostenibilidad. Es decir, no elevar ahora el techo de la deuda, mantenerlo en el 40%. Y si es que empezamos a tener dinero que nos genere superávit, todo eso sería al fondo de estabilización y obviamente también esto acompañado de medidas de reducción o de racionalización, yo diría, que del gasto público, que eso es importante tenerlo. Y todo esto sin descuidar todo lo que son los programas de tipo social, sin descuidar el bono de desarrollo humano, mantenerlo, sin descuidar el tema de gratuidad en educación, sin descuidar el tema de, por ejemplo, todas las ayudas que están pendientes, los planes de vivienda, todo lo que tiene que ver con el plan Toda una Vida de este gobierno. Es decir, las ofertas de campaña. Las ofertas de campaña, que ahí va a estar, yo le veo algún tipo de inconveniente, pero obviamente sin descuidar todo ello, se ha mantenido así. Yo creo que, mire, la fórmula, yo creo que hay que darle un voto de confianza. La fórmula es importante, pero también tenemos que entender que ninguna fórmula, ningún plan, ninguna ley puede salir adelante si no nosotros como ecuatorianos no ponemos de nuestra parte. Nos corresponde ahora eso. Y eso es parte, yo creo que del pragmatismo al cual yo me refiero. Es decir, si en este momento nosotros hacemos solamente un análisis en el cual decimos, mire, todo lo de antes fue malo y hay que echarle leña, para eso están las leyes, ¿no? Para eso están las fiscalizaciones, para eso está la asamblea, para eso está la Contraloría, y obviamente se seguirán esos procesos que obviamente, cuando hablamos en el marco de la corrupción, obviamente no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero eso tendrá que seguir su curso. Pero si nos quedamos llorando sobre aquello, pues el país va a retrasar sus decisiones importantes y obviamente pues nosotros también vamos a retrasar el futuro de nuestros hijos. Y eso yo creo que es importante también pensar que ahora tenemos que ver con optimismo, arrimar el hombro, sumarnos a esta propuesta y obviamente desde todos los sectores académicos, económicos, productivos, sociales, pues ir para adelante, ¿no? Economista, finalmente y de manera breve por el tiempo, cabría mirar que el gobierno implemente nuevos impuestos cuando se viene, según los analistas y entendidos internacionales, ni siquiera hablo en el ámbito nacional, estamos ya en una nueva era del petróleo, es decir, donde los precios no volverían a caer de la manera abrupta que cayeron, quizás subirían paulatinamente, difícil que se estabilicen, pero al menos entenderíamos que vamos a tener más dinero del que contábamos inicialmente. Mire, yo creo que, a ver, la ley no trae aumento de impuestos, más bien al contrario. En el caso de los impuestos es importante y entiendo que así es por el cambio que se dio también en la cabeza del Servicio de Rentas Internas, es más bien automatizar y facilitar lo que son la parte tramitológica, que es un tema que también siempre se ha venido discutiendo. No se crearían más impuestos, más bien al contrario, se estaría reduciendo, por ejemplo, el ISD, ciertos impuestos a consumos especiales y obviamente yo creo que por ahí no va el tema. Yo creo que también el fomento productivo viene dado por una suerte de estabilidad en cuanto a lo que va a venir en tema de impuestos. Yo creo que por ahí no va el tema. Esperemos que la economía no tenga reveses en cuanto, por ejemplo, a lo que usted habla, una reducción abrupta en el precio del petróleo, porque el precio del petróleo, mire, yo nunca respondo qué es lo que va a pasar, porque el precio del petróleo es una de las variables que tiene un alto grado de complejidad en cuanto a previsión de lo que va a pasar en el futuro. Mañana pasa algo en el
el mundo y que nosotros ni siquiera prevemos ahora, y los precios del petróleo se desploman. Entonces, en ese sentido, yo creo que más bien, por esa misma razón, es un país que al depender del petróleo, que ojalá se empiece a depender cada vez menos, que eso es un tema estructural de la economía, pero que tengamos, ¿no es cierto?, esta suerte de fondo de estabilización para cuando estos vaivenes del petróleo vayan en contra. Entonces, yo más bien creería y esperaría que estos reveses no se den y que no haya, por ejemplo, un tema climático, no haya, por ejemplo, un acontecimiento tipo terremoto. Esperemos que no sea así. Comento esto porque es probable, ¿no es cierto? Es probable, estamos en una zona compleja, ya lo hemos vivido en los últimos tiempos, y entonces no vaya a haber una necesidad de un tema impositivo, pero por ahora yo creo que eso se va a mantener estable. Muchísimas gracias, economista. Vamos aquí a una nueva pausa. Estuvimos conversando con el economista Rodrigo Mendieta, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca. De regreso tenemos aún más información. Usted está escuchando La Hora Clave. Inicia publicidad en la W.